Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que te voy a sacar un sigilo al final de este vídeo. Signo de Tauro, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Vamos a comenzar y lo que te ha quedado aquí te salto es la carta de Paje de Aires. Fíjate, estás dejando atrás, ¿vale? Una situación en la que ha habido un cambio, vamos a decir, un poquito fuerte, bastante fuerte, ya sea porque tuviste que pagar algo, ya sea porque, no sé, económicamente hablando, como que tu situación se ha visto afectada, pero que ya empiezas a dejar esta etapa atrás y ya está. Como es una energía de tierra, a lo mejor ha sido por un tiempo largo, sencillamente se te hizo muy, muy pesado. Sigamos, pues claro, la carta de la Torre, el 2 de bastos y la carta de Sagitario, el arcano de Sagitario. Wow. Signo de Tauro, comencemos. La carta que te saltó está hablando de cierta curiosidad que tú tienes ahora mismo acerca de ampliar tus conocimientos o mejorar algo en general. También se está viendo cómo va a haber gente a tu alrededor como que va a querer ayudarte, pero a partir de cierto conocimiento, que sabemos que hay mucha gente con ese ego acuariano que le encanta decir que sabe de todo, absolutamente de todo, que te habla de todo, de todo, de todo. Vale, sabe de todo. En todo hay algo que decir, pero que aquí no. Aquí hay gente que sabe desde el conocimiento, que habla desde el conocimiento, por lo tanto claramente te aporta esa ayuda adecuada. Con la carta de la Torre, durante este mes quizá que se te vaya a romper algo, Dios no quiera, ok, o sencillamente que estás buscando cómo arreglar algo que se te ha roto. Es como el mes como que te veo queriendo, vamos a decir, apechugar con lo que no está bien, con lo que está, por ejemplo, roto, lo que está mal arreglado. Es como que te veo queriendo pues arreglar estas situaciones y hacer este tipo de cosas. Eso está muy bien. Esto está hablando porque de manera, vamos a decir, tuya, invisible, es como que hay una energía de querer arreglar tantas cosas que ya empiezas por lo que hay a tu alrededor. Vale, con la energía de la Torre pues está hablando de mudanzas. A lo mejor estás buscando pues cómo mudarte, estudiar en una tierra lejana. Es una carta que está hablando de muchos cambios y que da la sensación de que cierta cosa está siendo un poquito caótica porque no está la posibilidad de ver como un futuro qué es lo que va a suceder con mucha certeza. Vale, déjame decirte desde aquí que hay un ángel, arcángel, guía, espíritu, como tú quieras llamarlo, signo de Tauro, como que te está guardando un camino, ¿vale? Quizá tú estás insistiendo, yo veo que ya no, pero que a lo mejor estuviste por muchos años, que vamos a decir, has querido ir por un camino, una dirección, ya sea en una relación o trabajo o la familia o lo que sea, pero que de repente yo, por lo que estoy viendo, tú eres el que rompe con esta cadena, ¿vale? Con esa idea que te hacía aferrarte a algo que ya no iba, y ahora que te abres ese camino y dices, voy a ver qué hay de nuevo o qué puedo hacer yo con mi vida, queriendo pues o mejorando de esto. Y ahí que vas a ver que sí, que hay alguien, hay alguien que te guarda ese camino, ¿ok? Clarificando, te ha quedado la carta del 2 de copas, que esto tiene que ver con las relaciones, con la gente que te rodea. A lo mejor te estás alejando de alguien o sencillamente, pues vamos a decir que ya empiezas a buscar relaciones que te armonicen tu vida, o al menos que no la desarmonicen. Tú a lo mejor dices, no, yo ya me armonizo mi vida y ya que se acabó. Y por lo que estoy viendo, hay una persona aquí que te tiene, vamos a decir, un poquito confuso, ¿vale? Que a veces es una persona mejor que está con una actitud buena, a veces como que está arisca. Lo vas a ir viendo y por lo que se está viendo, signo de Tauro, que por mucho que luches con el fin de que una persona cambie, que por mucho que luches, que alguien aquí, por ejemplo, que cumpla con lo que dijo hacia contigo, no va a ser así, porque esto es una energía de una persona que muchas veces es como que no calcula lo que tiene que decir o qué va a causar eso que digo. Por lo tanto,
Yo veo como que te desentiendes, que dices ya está, que se acabó, que me voy, y que aquí hay un cambio de humor quizá, ¿vale? Porque estás viviendo mucho cambio, por lo tanto a veces estoy bien, a veces no. Este caos es como, o esta situación un poquito no muy ordenada, signo de Tauro, es como es esto que te he explicado. A veces que te veo como bien, con mucha fe de que esto va a salir muy bien y de repente hay no sé qué, que te agobias, claramente porque también hay alguien a tu alrededor, ya sea tu jefe, tu colega, tu pareja, quien sea, como que tienen esta actitud que tampoco está ayudando mucho. Es como que da la sensación de que no hace lo que tiene que hacer. Con la carta del 2 de bastos estamos hablando de meditar, observar, o barajar nuevas opciones que te llegan, ¿vale? Y estas opciones puede que te lleguen mediante una charla, vamos a decir así, que vas a tener con alguien de tu mismo género, ya sea pues tu hermana, ya sea pues quien sea. Es una energía de, como te he dicho, antes de ir a dar ese paso, porque va a ser algo que va a cambiarlo totalmente, absolutamente todo, quiero como llegar a observar un poquito ese terreno, cómo está el mercado, cómo está ese pueblo al que me quiero mudar o algo así. Por lo tanto, es una energía muy cuerda y seria, cosa que no hace ese loco. Ese loco es el que dice, vamos a viajar y lo que sea. Pues no, claramente no, hay que mirarlo antes. Con esta energía de Sagitario, claramente te está diciendo que muchas de esas cosas, a lo mejor, o tú lo vas a ver, que muchas de esas cosas, signo de Tauro, que tú hasta ahora has visto que querías realizar o querías lograr, aquí que se hace con una depuración o sencillamente como un orden. Ahora esto sí que funciona, esto sí que funciona, lo otro quizá más adelante, lo otro quizá tú mismo ya lo quitas y dices no, esto ya no me apetece hacerlo, ¿vale? A lo mejor hace muchos años que decías que querías ir a la India de vacaciones, ahora pues dices pues no, ya no me apetece a lo mejor. Durante este mes de abril te está diciendo equilibrio sobre todo, ¿ok? Que hay que buscar cierto equilibrio. Yo te veo con viajes y cierto movimiento. Es un mes en el que realmente hay muchas comunicaciones muy buenas, pero que también al mismo tiempo hay unas opciones o decisiones que te va a tocar aquí hacer o tomar, porque que van a venir cosas de repente, signo de Tauro, que van a venir cosas como de golpe y te van a obligar a tomar una decisión. Es como, a ver, yo no contaba con esto y de repente pues esto está sucediendo. Porque a medida que tú empiezas a cambiar de tu realidad, como si es buscando, queriendo saber, como si es por curiosidad, tú ya empiezas a remover lo que hay a tu alrededor. Y claramente si tú cambias mediante algo que escuchas, mediante una idea que se te viene, todo lo que hay a tu alrededor cambia, signo de Tauro. Que se está viendo, signo de Tauro, como en esta lectura hay un final o un cambio radical muy bien estudiado, y planeado. Por lo tanto, las fuerzas invisibles, vamos a llamarlas así, también sí que van a ayudarte durante este mes. Cuidado con las caídas un poquito tontas, ¿vale? Dios no quiera. Y para la gente, bueno, me ha quedado la energía de caderas y la ciática. Dios no quiera que todo el mundo esté súper bien y que para estas cositas el médico, claro. Vamos a ver, signo de Tauro. Vamos a sacar unas cartas del karma, vamos a decir, con el fin de ver a dónde te llevarán tus acciones, vamos a decirlo así, o las cositas que ya has hecho antes. Fíjate, Plutón en Leo. Hasta ahora pues la verdad que bastante bien. En la 9ª casa. Pues mira, desde el principio ya te está hablando de cierta resurrección a nivel espiritual, ¿vale? Con mucho liderazgo y con algún tipo de valor espiritual, porque es la casa 9 de Sagitario, justamente lo que te quedó ahí. Por lo general te está hablando de una resurrección, quizás estás renovando de tus ideales y valores, las cosas a lo mejor que sencillamente pues que no llegabas a ver con claridad, pues ahora sí, porque veo mucha cosa que se manifiesta en tu realidad. Por lo tanto, enhorabuena. En tu mente, vamos a decir, aquí tenemos mucha energía creativa. Aquí tú tienes, como te he dicho, estás curioso y que en la mente tú ya has viajado, sencillamente que quieres alejarte, porque hablamos aquí de
cierto viaje a largo plazo, ¿vale? Ya sea pues un viaje con el fin de irte a vivir a otra tierra, de cambiar de situación laboral, de irte totalmente de una vida en la que tú estás viviendo ahora mismo y mejorarla. Es una energía bastante buena y como que llegas realmente, que la mente como que quiere llegar hasta el final de este asunto, como que está ahí, ¿cómo lo logro? No estoy viendo energías de ansiedad, sino las energías, vamos a decir, de esta curiosidad que digamos, ¿ok? Y más con las energías aquí de Leo, que van a hablarnos pues de ese tipo de cosas, de esta curiosidad creativa también, es como cómo darle manera y forma a lo que yo pienso, a eso que yo, cómo lo logro, ¿ok? Es una energía bastante buena. Ay, la energía es que te ha quedado una energía como muy radical, ya está. A nivel físico te está diciendo avanza, o sea, claramente aquí te está diciendo haz o muere, que digamos, o sea, que te vas a sentir súper vivo, con muchísima energía. Y aquí te está diciendo que debes hacer, o al menos es lo que te veo, que debes hacer lo que realmente quieres hacer, ¿ok? Y realmente, pues vamos a decir, como te he dicho, que te he visto con esa energía de 2 de bastos, que es una energía también de dar ideas, de recibir ideas, de planear. Por lo tanto, las cosas que tú estás viendo que sí que deberías hablar, pues sí está súper bien porque te aportan algo muy bueno, y las cosas que no, pues no, ¿vale? Te ha quedado una lectura que ya te digo de líder total, y repito, y más con esta energía que te ha quedado aquí de Leo. Claramente tú estás yendo hacia algo increíble, directo hacia la cima. El sigilo angelical, para que veas el que te ha quedado, como siempre, yo te acerco el sigilo y tú le haces una captura. Lo activas igual que los sigilos normales, y en el caso de que no sepas cómo se hace, me lo dices abajo y te dejo la explicación de cómo activarlo. Te ha quedado Miguel. Es un sigilo maravilloso en el caso de que quieras activarlo, visualizando como hay un rayo violeta que te cubre, que te ayuda, porque claramente aquí, por mucho que haya una piedra en el camino, por mucho que haya una cosa rara, no te va a tocar. Por mucha gente rara que vaya a ver a tu alrededor, no te va a tocar esto, porque tú tienes aquí cierto camino, como te he dicho antes, abierto y cubierto, y realmente como que te van a guiar con mucha armonía aquí sobre todo, ¿ok? Mientras tú lo estés activando, llevas tu atención al chakra coronilla y dices H-E-E, ¿ok? Ya sea en la mente, a voz alta, aquí da igual. Y lo curioso también que Micael, vamos a decir que viene a ser ese líder divino, vamos a llamarlo así, porque es muchas cosas, ¿ok? Pero que, como ya hemos hablado antes de una energía de liderazgo, es como que te está llevando también, como tú estás yendo en esa dirección, pues claramente hay una afinidad, ¿ok? Por lo tanto, como que te está ayudando hasta que llegues a tu meta. Tú confía, sigue eso que tú sabes que tienes que hacer, como te dijeron aquí en tu karma, que digamos, sigue ese camino que tú sabes que tienes que seguir, hazlo con mucho amor, con mucha convicción, estudia, busca, habla con quien realmente tienes que hablar, con quien no, pues ni caso, y realmente vas a ver cómo vas a llegar a ese liderazgo en tu vida, tu trabajo, en lo que sea, ¿ok? Porque aquí va a haber gente que también como que va a confiar mucho en tu criterio y a la hora de decir las cosas, no sé, porque este sigilo en general le queda a la gente que ha pasado por una etapa en la que se ha visto, vamos a decir, ha visto sus planes, sus sueños, sus objetivos algo amenazados, ¿ok? Ya sea por lo que está sucediendo en el mundo, ya sea por cosas que has vivido de manera individual. Aquí te está diciendo que ya está, ni global ni nada. Ahora pues camina derecho hacia eso y realmente como que te va a ayudar muchísimo. Esta ha sido tu lectura, signo de Tauro. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao, Tauro.